Bien, hola a todos. Es muy importante el día de hoy para nosotros realizar el ejercicio del protocolo de la cata del vino. Algunos de nosotros no decimos que es el protocolo, sino que es más un ritual que nos permite acercarnos o relacionarnos con esta bebida tan maravillosa como es el vino, con toda su esencia y pues al igual que lo es el café y otras bebidas, tienen todos sus grados de complicación y sus grados de facilidad. Conocemos dos tipos de cata general. Una se llama la cata hedónica, que es la que se hace meramente por placer, y otra que se llama la cata técnica, que ya es en la cual nosotros vamos a descubrir cuáles son las características importantes que tiene nuestro vino o nuestra bebida, en este caso un vino, el cual iremos identificando poco a poco. También hay otros tipos de catas dentro de la cata técnica, que son la vertical, la horizontal, y se trata de verificar entre varios tipos del mismo vino o varios tipos de la misma añada o de diferentes añadas, es decir, de diferentes años, las características que hay diferentes entre unos y otros, dado que pues cada año hay cambio de clima y otras situaciones que pueden afectar o que pueden realzar o deteriorar el sabor o la esencia de un vino. Lo primero que debemos hacer es estar en un ambiente bien iluminado, fresco, no mucha temperatura. Se utilizan ambientes con control de humedad, con control de temperatura, etc. Si estamos en un ambiente normal de una residencia, en los salones de clase debemos evitar a toda costa las temperaturas altas o las temperaturas muy bajas, porque se van a apreciar características de los vinos que de pronto van en contra de lo que quiere mostrarnos el mismo. Luego tendremos en nuestra mesa de cata o en nuestro espacio de cata hoja blanca, una superficie blanca, que es donde vamos a observar las tonalidades propias del vino. Vamos a tener y vamos a disponer de una ficha para hacer la cata correspondiente y hacer las calificaciones correspondientes, como las fichas que tenemos pues establecidas previamente. Todas son muy diferentes, pero en los datos básicos casi siempre es lo mismo a lo que se refiere. Una copa para vino, esta no es digamos la más ideal, pero es una copa para vino de las que encontramos usualmente. Y aquí hay otra copa, es una copa tulipán, pero se utiliza también en el servicio de vinos. Tenemos agua y contamos con un recipiente para escupir, escupidera o el famoso spitter, que es donde vamos a depositar el vino, que no queremos, digamos, pasarlo, puesto que en el momento de hacer una cata nos podemos enfrentar a que la cata es de varios vinos y pues terminaríamos un poco embriagados. Nuestro sommelier de dos tiempos, el destapador, pues como lo llaman algunas personas, de dos tiempos para hacer la retilación de la cápsula y el encorchado, un termómetro de temperatura. Hay otros que no son así como este, sino que son de cinta, que nos permiten medir la temperatura ideal del vino, que en el caso de un vino tinto como el que tenemos acá, es importante que esta temperatura sea equivalente a la temperatura ambiente, es decir, que no esté muy frío y que no esté muy caliente. Estaríamos hablando de unos 16, 18 grados centígrados aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro vino a través de la etiqueta, reconocer qué vino es, ¿sí? Aquí nos están hablando de un vino moscatel de Casa Grajales. Quienes ya conocen de los vinos, en las etiquetas muchas veces viene toda la información correspondiente al cepaje, a la región, a la casa productora, etc. Pero otras veces no viene la información. ¿Por qué no viene la información? Porque hay muchos vinos que se hacen con el cruce de diferentes cepajes y no hay que relevar o no es relevante
mencionar cuáles son los cepajes que se han utilizado porque son vinos muy generales. En el caso del moscatel, sabemos que se utilizan uvas muy maduras, por lo cual es un vino dulce. Y es un vino dulce que se utiliza preferentemente para acompañar postres o para servir de digestivo después de una comida. Lo primero que vamos a hacer entonces nosotros es retirar el encapsulado. Tomamos nuestro sommelier, sacamos la parte de arriba que es la parte de la navaja, luego apoyamos la mesa, la botella en la mesa y hacemos un corte de la cápsula sin mover la botella. La idea es que la botella siempre va a estar ahí quieta y nosotros lo que hacemos es mover nuestra mano para quitar el encapsulado. Un pequeño corte transversal y retiramos el sello del encapsulado del vino. ¿Okay? Es importante decirles que procuren evitar desnudar completamente el tope de la botella porque pues es falta de presentación y obviamente que le da una imagen y un aspecto diferente, no muy positivo al ejercicio. Luego de esto observamos el corcho, es un corcho aglomerado, ya sabemos que es del árbol del alcornoque, y vamos a introducir el tirabuzón, ¿sí?, en el centro del corcho y lo vamos a girar lentamente haciendo una presión suficiente para que este tirabuzón ingrese y lo vamos a llevar hasta 5 o 6 vueltas en función de que llegue hasta el otro lado o hasta el fondo del corcho sin pasarse y sin deteriorarlo. Listo. Entonces esto quedará así. Es importante tener en cuenta que muchos vinos no están humedecidos, los corchos no están humedecidos porque los guardan de pie, no los guardan acostados como debiera ser, para que el corcho esté húmedo y permita la respiración que debe tener de oxígeno la bebida que hay ahí adentro. En muchas oportunidades no se hace por almacenamiento, entonces el corcho tiende a secarse, muchas veces a la hora de extraerlo se parte, o también puede suceder que se sale por pedazos. En ese ejercicio lo que vamos a hacer es tomar una servilleta o un paño limpio y lo vamos a colocar, vamos a tener listo para ponerlo alrededor de la botella, del pico de la botella, que es donde vamos a colocar nuestro sommelier para empezar a extraerlo haciendo una pequeña fuerza hacia arriba. ¿Sí? Este es el primer tiempo. Va saliendo y está precisamente muy fuerte, quiere decir que ese corcho está muy seco. Y luego vamos a poner el paño encima para que no se vea precisamente la salida del corcho, que si es el caso se deteriora o se parte, nuestro auditorio, la gente que esté con nosotros, no vaya a ver este suceso, esta situación. Entonces ya después de eso subimos el segundo tiempo al borde de botella, tapamos, aseguramos y continuamos con el ejercicio de retirar el corcho. Ya cuando estamos seguros de que el corcho sale, entonces lo tenemos aquí a disposición, ¿sí? Tapamos la botella, fíjense que tapamos la botella con el paño o la servilleta y pues muchas personas dejan el corcho ahí, otras personas utilizan el corcho, lo huelen para descubrir algunas esencias iniciales, algunos aromas iniciales que el vino nos va a ofrecer. Cerramos nuestra herramienta, nuestro sommelier, procedemos a la limpieza del pico de la botella, del borde del pico de la botella, no cuidado con él, y luego
procedemos a tomarlo de una forma, pues no hay una técnica específica, pero lo que se nos ha enseñado en muchas oportunidades es que tomemos la botella con firmeza de frente, tengamos el paño listo y hagamos el servicio del vino sin pegar la botella al borde de la copa, como un chorro que vamos a servir por debajo del ecuador o de la mitad de la copa. ¿Por qué por debajo de la mitad de la copa? Porque en un ejercicio de cata solo se servirán de 25 a 30 y hasta 50 centímetros cúbicos de vino, es decir, cercano a 2 onzas. En cualquiera de las copas que se utilicen, entonces el servicio es igual, sin tocar el borde de la copa, se sirve, se hace un corte para evitar goteos y se pone el paño para limpiar ese borde. Listo. Posteriormente se utiliza un tapavinos. Si lo queremos hacer con medida de temperatura, también podemos hacer poner nuestro termómetro de temperatura en el vino, el cual nos va a indicar qué temperatura tiene el vino a la hora de iniciar con el ejercicio, ¿sí? En este momento, en este protocolo de vinos, nosotros tenemos en cuenta las diferentes fases que hemos aprendido en el curso con la doctora Ruldili. Esas fases importantes que son la fase de la vista, la fase olfativa, la fase gustativa, la fase táctil o el tacto, y obviamente que la fase de complejidad y de esencia de la bebida que estamos analizando. En este caso vamos a mirar, ¿sí? Efectivamente este vino está a una temperatura de 20 grados centígrados, según pueden observar, es decir que la temperatura es ideal para el consumo, por lo menos para la cata que vamos a realizar. Luego de esto, entonces vamos a servir un poco de agua, permítanme un momento. El agua nos va a servir para limpiar las papilas gustativas, ¿sí? Y eliminar cualquier residual que tengamos de algún sabor anterior en la boca. El agua, si es pura, la pueden pasar. Bien, entonces empezamos nuestro ejercicio haciendo una observación general del vino, ¿sí? Tomamos la copa por la base del cáliz, por acá en el pie, ¿sí? La tomamos del centro y la aseguramos, no ponemos los dedos en el cáliz porque vamos a generar suciedad y no vamos a ver exactamente el color transparente o el color que nos vaya a ofrecer el vino. Inclinamos la copa a 45 grados y empezamos a observar los tonos que están dentro del vino. En este caso lo hacemos hacia la hoja blanca, que es la que nos va a permitir rescatar esos colores primarios que hay en ese vino, y vamos a observar que este vino tiene un color amarillo caramelo y sus bordes son oscuros. Eso ya nos está diciendo que este vino efectivamente es un vino tinto y que tiene un grado de madurez interesante en la medida que pues ya sabemos que son uvas completamente maduradas. Bien. Luego de eso, entonces hacemos las anotaciones correspondientes. Para el caso de cualquier copa es lo mismo, se toma desde la base, desde el tallo, y se inclina 45 centímetros cúbicos para observar a la transparencia los elementos que hacen parte del color del vino, el brillo, la intensidad, sedosidad, etc. Luego de eso, entonces tomamos nota. Podemos tomar nota en una superficie independiente a la ficha. Tomamos nota, ¿sí?, del color y de los bordes que hemos identificado.
al tomar la nota del color y los bordes que hemos identificado anteriormente, entonces ya estamos empezando a caracterizar nuestro vino. Muy importante que vamos aquí a empezar a hacer. Vamos a hacer nuestro primer acercamiento olfativo. Esto se llama primera nariz y es llegar a la copa y hacer una olfacción profunda. Una olfacción profunda que nos va a permitir descubrir esos aromas primarios o vegetales que están relacionados con la uva. En este caso, esos aromas vegetales corresponden a las frutas rojas, a las cerezas, ciruelas, etcétera, dependiendo del tipo de vino que estemos analizando. Y entonces ahí vamos a encontrar los olores que, como les digo, en este caso son uvas dulces, uvas maduras, con olor de cereza, ciruela, frutos rojos en general. Ya se siente la sensación de alcohol en nariz, pero esta todavía no la vamos digamos, a mencionar. Esperamos un momento y luego lo que vamos a hacer es a quebrar o a romper el vino, se dice. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Ese ejercicio se hace girando el vino en la copa, suavemente, para que el vino gire. Si no lo pueden hacer así, se pone la copa encima de la superficie y se gira suavemente. Entonces el vino va a empezar a girar, ¿sí? Y eso es a lo que llamamos nosotros los sommelier, romper el vino o quebrarlo. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Para que se liberen las fragancias, los aromas, los perfumes de la segunda nariz, que es el ejercicio que sigue. Es decir, ya vamos a entrar después de romperlo, a olerlo nuevamente. Y en segunda nariz vamos a identificar unos olores, unos aromas muy interesantes, que son los aromas industriales o los aromas relacionados con la producción del vino. Movimiento también nos habla de la edad del vino. Muchas veces cuando la densificación del vino es alta o la densidad del vino es alta, eso sucede normalmente con los vinos más viejos y con los vinos más dulces. Y los más jóvenes pues giran más rápido. Entonces vamos a segunda nariz. Un ejercicio de olfacción profunda y, como les decía, entonces ya identificamos aromas más de la producción. Y estos aromas tienen que ver con el alcohol, tienen que ver con un olor a pan tostado muy suave, porque son propios de la producción. Y el olor del caramelo, propio del dulce de este vino tan agradable que es el moscatel. Se dice que los expertos toman las copas de la base del tallo para hacer el ejercicio. Yo recomiendo que no se expongan a hacerlo porque muchas veces nos gana la fragilidad de la copa y eso se suelta, entonces es mejor, como os dije, hacerlo sosteniendo el tallo y asegurándolo con la mano para que no vayamos a tener ningún accidente. Hecho ese ejercicio, entonces vamos a proceder al ataque. El ataque es el momento en el que el vino ingresa a nuestra boca, es el primer momento en el que no va a ingresar a la boca. Entonces ya preparamos nosotros nuestras papilas gustativas. De hecho, al haberlo olido así profundamente, ya estamos salivando porque sabemos que viene la esencia, viene digamos el consolidado de sabores que debe tener el vino según las características mencionadas. Entonces vamos a tomar un pequeño sorbo. Y lo pasamos en boca durante 25-30 segundos para detectar todas esas características de sabores que están ubicadas en nuestra lengua. Los sabores dulces, amargos, ácidos, salados, etc.
Y efectivamente en este caso podemos notar unos sabores dulces, muy interesantes, dulce fuerte, dulce de la uva madura, como ya lo habíamos mencionado, una uva madura que es dulce siempre nos va a dar esas características de sabor muy agradable en lo dulce. Y obviamente que encontramos el sabor del alcohol. Es posible que estos vinos tengan guarda, que los vinos tengan una tercera nariz. Los vinos de tercera nariz son los que normalmente han sido guardados o están envejecidos o añejados, como dicen muchas personas, envejecidos o añejados para mejorar sus características en barriles de roble y otro tipo de barriles de cedro, por ejemplo. O sencillamente se les adiciona humo para mejorar características. Algunas personas dicen que es para esconder posibles defectos que tenga el vino y otros dicen que es para realzar efectivamente los sabores y aromas del vino. Entonces hacemos una segunda degustación y en esta segunda degustación vamos a hacer un ejercicio bien interesante que es el de sostener el vino en boca y hacerle una retroolfacción en boca. Es con poco vino y hay que hacerlo con mucho cuidado, de la siguiente manera. Entonces, como vieron, lo que hacemos es sostener el vino en boca y permitir que ingrese bastante aire por boca en la medida en que vamos sorbiendo el vino. ¿Esto qué hace? Que inmediatamente se identifiquen otros sabores que son secundarios y que son muy potentes. En este caso especialmente se identifica el sabor del alcohol, el alcohol que está presente en esta vinificación o en este vino. Y también los dulces, pero principalmente lo que se siente es el alcohol, la fuerza del alcohol ingresando en boca. A partir de aquí ya puedo darle al vino una calificación en sabor. Si es de medio, bajo o alto impacto. ¿Sí? Y eso depende mucho del umbral de sabores o el umbral de sensaciones que tenga cada uno, porque como ya habíamos dicho anteriormente en algunas de las clases que hemos visto, se trata mucho de la memoria organoléptica. Y hay personas que tienen un umbral más alto al dulce, otros que tienen un umbral más bajo al dulce. Entonces la calificación vendrá de ese conocimiento previo. Posteriormente, ya haciendo ese ejercicio, entonces yo puedo eliminar el vino o lo consumo, depende de lo que quiera hacer en este caso. ¿Sí? Pongo mi copa boca abajo sobre la servilleta o el paño, espero unos segundos para que baje las gotas que quedan del vino y luego lo que hago es abrir las sensaciones olfativas que pueden generar una tercera nariz, que me pueden decir que hay una nariz número 3. Que mencionaba, decía hace un minuto, era la nariz de guarda o de envejecimiento que se hace en barricas de roble. Entonces, en este momento tomo la copa y voy a introducir mi nariz para hacer olfacción. Bien. Y en este ejercicio lo primero que pude percibir fue una notoria sensación de cebada, de lo que contiene la cerveza muchas veces. Esto es producto de la fermentación del vino. Pero definitivamente no tiene olor a madera, no tiene olor a quemado, no tiene olor a corcho, lo que quiere decir que el vino no es un vino de guarda. Y preferentemente es un vino joven, con las características de dulzor que mencionaba anteriormente. Esto ya me da para calificar este vino y decidir qué nivel de calificación le voy a dar, dependiendo de la estructura que contenga el vino. Entonces yo puedo decir que es un vino bueno, que es un vino regular, que es un vino malo, que es un excelente vino, que es un gran vino, o que es un vinazo, pues, que es un vino espectacular. Eso poco a poco lo iremos logrando en la medida en que vayamos haciendo degustaciones.
Finalmente tomamos otro poco de agua para limpiar pupilas gustativas. Y luego procedemos a la realización de la ficha de caracterización o la ficha de cata con base en nuestros apuntes de borrador. Bien. Aquí seguiremos pues con otras catas en el caso que corresponda hacer otras catas en el mismo momento, y pues espero que hayamos todos alcanzado a entender un poco esta fase pequeña del inicio o de la introducción al protocolo de una cata de vinos. Muchísimas gracias, muy amables.